Estamos en Ilse, Seba, Ayrton, Zaira. Bueno, muy bien. ¿Cómo andan? Estamos todos juntos, ¿verdad? Sí. O sea, me hago un lío gigantesco, les quiero aclarar, ¿eh? O sea, con una burbuja, por donde íbamos con uno, con el otro, ahora todos juntos. Bueno, Después vamos a tener con primero, segundo, tercero y cuarto. o sea, demasiado mucho. Bueno, vamos un poco a, ya que estamos todos juntos, a hacer como un pequeño repasito, digamos, de donde venimos, de dónde estamos. Fuimos haciendo como una suerte de secuenciación, eh, entiendo yo, con las dos burbujas, corríjanme si no, por favor, donde arrancamos, ¿no es cierto?, así por el origen de la escritura, y habíamos explicado todo lo referido a feudalismo. Y de hecho, hace unos minutos le subí la nueva actividad de feudalismo. Porque, vuelvo a repetir, entiendo que lo habíamos charlado, lo habíamos estado explicando. ¿Es así? ¿Lo vimos con las dos burbujas? Sí, lo vimos. Bien, perfecto. Con la otra burbuja también, porque Iván se hizo el vocero de las dos burbujas, digamos. Lo vimos con... Me parece que no. Uy, Tata. Y pará, son las 7:40, son las 7 y pico, pero no me acuerdo. Por ahí sí mandó la actividad, pero todavía no se No. venció. Me parece que es por ahí. Escuchá, Agustín, la actividad la mandé recién. No estoy diciendo que hayan hecho la actividad, estoy Claro, la diciendo actividad no la hicimos. que charlamos sobre el tema, Ah, que charlamos sobre feudalismo, esto es lo que voy. Se está preguntando. Me tienen muy Está ah, miedo. preguntando a sí, Tata. no, sí. No, Ah, sí, sí. Porque, No, no, sí, sí, sí. porque sí, uy, otra vez. No me acuerdo como que habíamos hablado algo. Estoy medio Bueno, dormido, pero me acuerdo como que habíamos hablado algo. Así que bueno, sí. bueno. Me Bueno, parece que necesitan otro representante. bueno, cuando se van despertando, en todo caso me van diciendo. Yo arranco y ustedes después me dicen, no, profe, qué sé yo. Ok. Bueno, a ver, habíamos habíamos empezado a hablar, ¿no es cierto?, de cómo se habían dado, de cómo se venía desarrollando la escritura. Esperen que vamos a... De cómo se había desarrollado en realidad, de algún modo, el mundo, este mundo conocido. Esto que tienen acá es el Imperio Romano, ¿sí? Tenemos esta primera etapa de la historia, esta etapa que muchos la denominan como la antigua, que nosotros lo estuvimos viendo como las primeras civilizaciones. Esas primeras civilizaciones, entonces, que se van a desarrollar y que nosotros la vimos a través de la escritura,
arrancando por los sumerios, siguiendo por los fenicios, y yendo entonces, perdón, a los griegos y a los romanos, como de alguna manera los grandes promotores, los grandes Expansores. investigadores, ¿sí? De la ciencia, de las letras, es decir, de esa escritura cuneiforme que se utilizaba en principio solo para el registro del comercio, pasamos entonces a una vasta, digamos, un vasto universo que tiene que ver y se relaciona con la comunicación y con el alfabeto. Esto que ustedes ven acá, decíamos, es Europa, es parte de Europa, parte de Asia, parte de África, y es la dimensión que tenía el Imperio Romano. En el Es Imperio más, se Romano, dividía en dos el Imperio Romano. exactamente, Agustín, Eso fue después. al Sí, tener esta bueno, pero se dimensión, dividió en dos. si quieren levantar la mano, estaría buenísimo. Ok. Teniendo entonces esta extensión, como mencionábamos, fíjense ustedes que están divididos en provincias, en principio, y además tenía una división en términos del Imperio Romano de Occidente y del Imperio Romano de Oriente. ¿Sí? Obviamente que esta instancia donde el imperio no hay internet, no tienen WhatsApp, no hay aviones, no hay autos, es decir, la comunicación es muy difícil. Por lo tanto, muchas veces lo que podía pasar en un lugar, en Roma, te podía llegar a enterar 3 meses después. Así se van a cometer, digamos, como muchos, digo, abusos de autoridad, gobiernos corruptos, situaciones complejas, ¿sí? Que comienzan a corroer a lo que es el Imperio Romano. Esto ya lo habíamos visto en las clases anteriores. La cuestión o la conclusión de esto es que previo a la caída del Imperio Romano de Occidente, que es en el 476, nos vamos a encontrar con un acontecimiento súper importante. ¿Cuál es ese acontecimiento significativo que se da hacia el 300, hacia el año 300? El nacimiento de Jesús El nacimiento de Jesús. en la India. Exactamente. Iván está contando, yo, para los que no estuvieron en esa burbuja, rebautizaron a Jesús diciendo que había nacido en la India. Así que bueno, casi me matando un infarto, pero bueno, nada. Entonces, este nacimiento de Jesús decíamos que comienza una nueva era, la era cristiana, por un lado. Por otro lado, lo que hace es, recuerden que cuando Jesús nació y demás, si bien tenía seguidores, no tenía gran parte de seguidores, no tenía muchos seguidores. Esto va a ir creciendo con los años, 100 años, 200 años, y al crecer con los años, lo que crece también es el cristianismo. Es decir, ese cristianismo comienza también a expandirse por el Imperio Romano. Fíjense que el Imperio Romano es grande, es bien grande. Entonces, esos seguidores de Jesús empiezan a multiplicarse y ese cristianismo comienza a multiplicarse. Y esto hace entonces que desde Roma, hacia el año 300, se determine, se decida que la religión oficial de todo el imperio va a ser el cristianismo. Esto es importante tenerlo presente porque más allá de la cuestión de la fe, que eso va de cada uno, hay una cuestión básica que tiene que ver con que hay miles, cientos de miles de cristianos. Esos cientos de miles de cristianos, ¿en qué institución se organizan? La iglesia. La iglesia. Y esa iglesia tiene distintas autoridades, ¿no es cierto? Tenés el sacerdote, tenés el obispo, tenés el cardenal. ¿La autoridad máxima cuál es? El Papa. El Papa. El Papa. Entonces, el Papa, como... Perdón, que está sonando la arma por todos lados. Esperen un segundito. Aprovechamos este minuto como para disfrutar de un mini descanso. Bueno, chicos, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Sí, ahí, Bien. Perdón, continúe. Termina de una hablar, pauta ¿no? publicitaria. No, tranqui, profe. Tenés razón, tengo que armar algo así. Bueno, decía entonces que en este caso
el Papa, como referente principal de la Iglesia, va a cobrar una importancia extraordinaria. ¿Por qué? Porque la Iglesia, como lo estábamos viendo, la Iglesia va a tener influencia sobre todo esto que estamos viendo. Ya no estás puntualizado en una región, no. Al ser la religión oficial, entonces esto va a generar que todo lo que vemos aquí, por todas las personas que están dentro del espacio de lo que es el Imperio Romano, deban ser o deban estar volcadas en la religión. Y el Papa entonces, como referente, cobra una importancia impresionante. Cuando hacia el 476 decíamos que cae el Imperio Romano, lo que va a suceder, entre otras cosas, en la organización del feudal y demás, es que la Iglesia va a adquirir un poder importante. Va a adquirir un poder importante. Y va a adquirir un poder importante porque si bien los romanos terminan su hegemonía política, territorial, lo que no termina como hegemonía es, efectivamente, en este caso, el catolicismo que avanza a través de la institución iglesia. Entonces tenemos, de pronto, una Europa que se modificó, que cambió en la primera etapa de lo que se denomina la Edad Media. Sí, Iván. No, que creo que vos lo habías dicho, que también la iglesia se convirtió en el centro de todas las explicaciones a las preguntas que había en ese momento. Por eso Muy también bien. tomó un rol tan importante y tomó tanto poder. Eso lo denominábamos y decíamos que le íbamos a decir teocentrismo, ¿sí? Es decir, que el centro de todas las cuestiones es Dios y todo se va a explicar a partir de Dios. Vamos acá, miren, esta Europa en este momento es al inicio, digamos, de lo que va a ser la Edad Media, la denominada Edad Media, donde va a tener mayor influencia este denominado Imperio Carolingio. Imperio Carolingio. O puede ser también que lo encuentren o lo lean como el Imperio de Carlomagno. Aquí fíjense que hay varias cuestiones distintas al mapa que veíamos, obviamente, del Imperio Romano. En principio no está la hegemonía del Imperio Romano. Esa hegemonía que ustedes veían en el otro mapa, donde todo, absolutamente todo, pertenecía al Imperio Romano, pasamos entonces a un mapa distinto, donde hay algunos reinos como los anglosajones, los sajones, y tenemos este imperio carolingio que si bien tiene influencia sobre Europa, tampoco es que tiene toda Europa bajo su ala. Y fíjense que acá aparece algo muy interesante, aquí en España, España-Portugal. ¿Qué notan ahí? El Islam, que sería Islam. musulmán. Vamos de nuevo, esperen que abro pantalla, porque si no, no los veo. ¿Quién habló? Así puede hablar tranquilo. Yo y Matías. ¿Soy Matías? ¿Vos? No entendí. Perfecto, bueno, el que quiera, primero y después el otro, vamos. Que, que lo del Islam vendría siendo los musulmanes. Y que en esa época España y Portugal estaban bajo el imperio musulmán. Muy bien, Matías. Muy bien. Entonces, si, como bien están diciendo ahí los compañeros, si vas a estar 700 años, 700 años, imagínense ustedes lo que son 700 años de ocupación, ¿no es cierto? O sea que alguna influencia seguramente, alguna influencia del Islam va a quedar en la península ibérica. ¿Mm? Pero entonces fíjense cómo está conformado. ¿Y por qué el Islam? Porque el Islam venía, como bien decía Matías recién, acá no lo tenemos en el mapa, venimos de Oriente con la aparición de Mahoma, y esta expansión es importantísima del Islam. ¿Sí? La religión musulmana también va a ser y va a tener su expansión, donde, o finalizando si se quiere, esta trilogía monoteísta, donde habitan el judaísmo, donde habita el cristianismo y donde ahora habita la fe musulmana. Se complejizó, ¿se entiende? Es decir, ahora tenemos tres religiones importantes en términos de monoteísmo.
Y el Islam va a tener una influencia y una expansión muy significativa. Y como decía el rey Polar recién, hacia el año 711, esta invasión de los moros en lo que es la península ibérica, y este permanecer durante 700 años. Esto lo estamos mencionando porque todas estas cosas obviamente tienen un correlato, tienen una consecuencia obviamente en la historia. Esta primera etapa, decíamos, del Imperio Carolingio, de influencia del Imperio Carolingio, nos va llevando, es la primera etapa de la Edad Media, es la primera etapa de la Edad Media. La Edad Media la podemos, para abordarla mejor, la podemos tomar en 3 etapas. Esta primera etapa de la influencia del Imperio Carolingio, una segunda etapa que tiene que ver con el feudalismo, y una tercera etapa que tiene que ver con las cruzadas. Nosotros en realidad nos vamos más a focalizar en aquello que tiene que ver con el feudalismo, ¿sí? Es decir, en ese segundo momento. Pero bueno, está bueno que lo puedan ver también. Bueno, y por último, a ver si lo tenemos por acá. Por último decía, aquí tenemos, ya no cuando tenemos el Imperio Carolingio, sino cuando tenemos, y estamos hablando de la Europa ya feudal, estamos hablando entonces, fíjense, no hay un imperio a mano, no hay un imperio que esté, perdón, que esté influenciando a toda Europa, no lo hay diferentes pueblos, diferentes reinos, y sí tenemos entonces, fíjense ustedes cómo va virando hacia la cuestión más estrictamente religiosa, a la cuestión estrictamente religiosa. Fíjense ustedes las referencias que tiene el mapa. Toda la referencia del mapa, o la mayoría de estas referencias, dan cuenta de una referencia religiosa. El Islam, pueblos paganos, cristianos ortodoxos, cristianos romanos, primer núcleo cristiano romano, principales monasterios, centro de peregrinación. Es decir, esto nos da cuenta de la importancia que va a tener la Iglesia como institución. Dado que la centralidad está puesta, vuelvo a repetir, fíjense el mapa, está puesta la centralidad en la religión. Está puesta la centralidad en la religión. Entonces, de aquel oficial, la religión oficial del imperio hacia el año 300, que va a ser oficializada el cristianismo y su expansión, a la constitución de la Iglesia, su organización, y a tener un poder fenomenal hacia el año 1000. En esa etapa, en esa Edad Media, denominada Edad Media, entre el 476 y el 1400 aproximadamente, la influencia total de la Iglesia, y por supuesto, del Papa como figura, además de religiosa, de figura política. Mencionábamos entonces que dentro del feudalismo, para ir cerrando el feudalismo, porque ya así no nos ponemos reiterativos, mencionábamos entonces esto de que en el feudalismo se daban características de cosa cerrada, se daban características de poco comercio, se daban características en donde la tierra es el centro, digamos, del poder y del desarrollo económico, pero no hay una expansión permanente hacia lugares. Hablábamos de la sociedad feudal, que teníamos entonces los señores feudales, el clero, y por debajo todos los campesinos. Hablábamos que los campesinos, si bien no eran esclavos de la tierra, es decir, que estaban allí esclavizados por la tierra, pero tenían que pagar un tributo. O sea, hablamos de toda una época que va a ir finalizando hacia el 1300, 1400. 1300, 1400. Fíjense la influencia de la Iglesia, decía que aparecen las cruzadas. ¿Se acuerdan que eran las cruzadas? Poco. Y nada. No, yo no. Me acuerdo que había. Me acuerdo como que era una búsqueda
que buscaba como algún objeto y que hubo más de 4. La búsqueda, una especie de conquista de Jerusalén. O sea, fueron campañas militares, ¿Y por qué Jerusalén? porque aparte de ser un centro comercial, era, digamos, uno de los lugares donde había vivido el referente del cristianismo. Bien. Entonces, Jerusalén tomada como una ciudad santa, tomada como el centro de la santidad, por llamarlo de alguna manera, hace entonces que estas cruzadas, fíjense la palabra, cruzada, ¿de dónde viene la cruzada? De los cruzados. Está bien, pero ¿de dónde viene la palabra? De cruzar. Claro. De cruzar, muy bien. Pero un poquito más, a ver, vamos, busquémosle una vueltita más. De cruz, de cruz, de cruz. Entonces, la cruzada es, si viene de cruz, rápidamente podemos establecer que son entonces campañas militares que están llevando o se llevan adelante como la cruz como estandarte. La cruz como estandarte. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy llevando mi religión a otros lugares. Estoy llevando el cristianismo, en este caso, a aquellos lugares que yo entiendo que no son creyentes, que son esto, aquello, lo otro. ¿En búsqueda de qué? De Jerusalén, que es la ciudad santa, donde estuvo Jesús, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a estar signado, esa última parte del feudalismo, va a estar signado entonces por las cruzadas. Cruzadas que van a encabezar en muchos casos los reyes, y en otros casos lo van a encabezar los propios papas. Es decir, los propios papas en muchos casos van a estar acompañando en esas batallas. Una Bien. aberración total. Un Bueno, papa eso- promoviendo una campaña militar es algo medio insólito. Bueno, yo estoy para contarle la historia, no voy a hacer un juicio de valor del Papa de aquel momento, qué sé yo. O sea, por lo menos es polémico, digamos. Vamos a decir que es polémico y es contradictorio que un Papa vaya al frente de una guerra, pero bueno. La famosa frase Deus Vult, ¿no? Dios así lo dice. Bien, desde ese Dios así lo dice, es que transitamos entonces toda esa etapa. Toda esa etapa se transita a partir de allí. Decíamos que todo el conocimiento, todos aquellos, la ciencia, el conocimiento, todas las cosas que los griegos y que habían realizado, que habían expandido los romanos, todo eso queda cerrado literalmente en monasterios, ese conocimiento, esos libros y demás, quedan a un costado. Quedaron a un costado y todo se va a explicar entonces a partir de Dios. Llueve porque Dios quiere, me enfermé porque Dios quiere, soy pobre porque Dios quiere, soy rico porque Dios quiere. Es decir, que todo lo va a explicar Dios. No va a haber una explicación irracional, no va a haber una explicación científica, y aquellos obviamente que intenten dar una Que explicación. cuestionaban eso, aquellos que cuestionaban Terminaba eso, mal. Yo claro, ahí. no quiero ser malo. Si me levantás la mano es mucho mejor porque yo agarro y te puedo dar la palabra y entonces no Porque no desacoplamos. sé cómo levantar la mano acá. Y en principio, si querés, podés levantar la mano así, mirá. Así de entrada No. podés levantar la mano así. Después fijate, qué sé yo, podés levantar el pie, no sé, pero así es fácil. Yo te estoy viendo. Los tengo en la compu, entonces te estoy viendo, no estoy por celular. Los puedo Capaz ver. con el enfoque de la cámara que tenés es medio difícil, apuntando al techo, pero Bueno, no sea vigilantón, Iván de Cabo, porque está diciéndole que está durmiendo, que eso se. No, por Una cosa favor. así sería levantar la mano. Ahí va, ahí te dan, mira, otro tips. Mirá Tomás, ahí como pone. Bueno, dale, vamos, ¿qué quería decir Agustín? Rápido, dale. Lo que quería, uy, pará. Reacciones Lo que donde dice quería levantar decir, mano. pero ¿para dónde nos quedamos? Porque iba a decir algo de eso. El que No, bueno, no le gustaba la religión. el que no le gustaba la religión, muchas veces lo contradecían de manera muy agresiva. Ponele. Yo no sé igual si esto es verdad o si lo exageran como lo exageran en las películas, pero
Hay gente que se ponía en contra, las ponía en la hoguera, por ejemplo. Igual no lo sé bien, aclaro porque por ahí. Y viste que las películas a veces son medio de ciencia ficción. En Claro, por realidad, eso no lo sé. Lo que sí sé es que eso es como una manera muy exagerada de calcar la sí, violencia de esa época. porque antes de ponerte en la hoguera te torturaban durante 3 o 4 días. Y después de torturarte durante 3 o 4 días te metían en la hoguera. No, no es exagerado. Los castigos eran de esa manera. Y hay castigos terribles, ¿sí? Y de verdad, de torturas que no te puedes imaginar que se hacían en ese momento. Y que claramente lo que tenían que ver era con aquellos que podían pensarse que eran herejes, que hablaban en contra de Dios. Miren, lo vamos a poner en un plano simple, simple, en una cosa medio actual. Nosotros estamos en medio de una pandemia, ¿verdad? Sí. Bien. En aquel momento, en la Edad Media, había muchísimas de estas pandemias, ¿sí? Incluso hubo una que fue arrasó con gran parte de la población de Europa. Nosotros estamos diciendo que en aquel momento todo se explicaba a través de Dios, ¿sí? Entonces vos tenés la explicación de una pandemia a través de Dios. Dios lo quiso así. Ahora, vos también tenés la posibilidad, como está sucediendo ahora también, de que de pronto se ponen a fabricar o a investigar una vacuna, ¿para qué? Para curar. ¿Me siguen? Sí. Sí. En aquel momento van a aparecer algunas personas. Miren, les hago otra pregunta. Descríbanme una bruja. ¿Cómo? Descríbanme una bruja. Una bruja. El personaje que ustedes tienen como lo que es una bruja. Sombrero Los así, como hechizos. en, Una mujer con hechizo, sombrero supuestos así como en poderes Disney. sobrenaturales que se dedica a preparar brebajes. Está bien, muy bien. Entonces, tenemos la explicación técnica de Tomás Pellegrini, que nos da una explicación objetiva de la bruja. Y tenemos la explicación más de Disney, de no sé quién habló por ahí, del sombrero largo y demás. Bueno, hacemos una fusión entre eso. Fíjense ustedes que la imagen que tenemos es de la señora con el sombrero, con el lunar en la nariz con pelos, que está pensando maldades, ¿no es cierto? Y que está haciendo pociones mágicas para hechizar y zaraza. Cuando en la Edad Media vos le decías a esa señora, a esa mujer, que era una bruja porque estaba haciendo hechizos mágicos, lo que sucedía era que la agarraban de las pestañas y efectivamente la quemaban en una hoguera. Porque era mala la bruja, era mala. De hecho, ustedes, si yo les pregunto, la idea que uno tiene de la figura de una bruja es que es mala. Ahora bien, lo que sucedía en aquel momento era que en muchos casos esas mujeres, lo que hacían, las pociones que hacían, en realidad eran medicinas. ¿Que para qué servían? Para curar. Ustedes saben que la mayor parte de los medicamentos, ¿de dónde sale? De las plantas. De las plantas, exactamente. Decía Sasha, dice, y si quemaban a alguien que no tenía nada que ver, es que generalmente nadie tenía nada que ver. Lo que sucedía era que te quemaban o te mataban, porque vos estabas desafiando la idea de que Dios lo explicaba todo. O sea, vos estabas desafiando a la iglesia. Se les hacía un juicio en realidad, pero si no tenían nada que ver. Sí, se les hacía un juicio. ¿Cómo, Matías? Bueno, por eso, yo no estoy afinando exactamente el punto en el horario, en la fecha y demás, estamos dando una explicación medio general, Matías. No estamos tomando el feudalismo de la Edad Media puntualmente, sino estamos dando como una imagen general, y en este caso para significar cuál era el poder de la Iglesia, y en nuestro caso, en particular, respecto de la comunicación, que en ese momento, ¿qué es lo que no va a haber? Tomando este ejemplo, cualquier otro, ¿qué es lo que no hay respecto de la palabra? Comunicación, diálogo. Exactamente, es decir, es una etapa donde el conocimiento va a quedar relegado en la religión. Y todo el conocimiento va a quedar relegado. Por eso es que en muchos casos estas situaciones se pueden dar. ¿En qué términos se puede dar?
se puede dar en términos de que vos no tenés cómo cuestionar, no tenés cómo plantear, no tenés cómo interpelar, no En tenés términos cómo de decir, no tenés desinformación. cómo, no tenés cómo. Y en muchos casos no. Sí, Agustín, muy bien levantando la mano. En los casos de desinformación, cuando vos vivís en una época donde no tenés un medio para informarte, pensás algo que no es así. Bien, o sea, en realidad más que claro, la información, la ignorancia, no sabes leer, no sabes escribir, no tenés a mano ningún libro, no está circulando eso. Insisto con esto, todo aquello referido a lo que es la Grecia antigua, a lo que es Grecia, a lo que es Roma, todo está guardado todo en un monasterio, con lo cual no tenés acceso a eso. Por lo tanto, el conocimiento tampoco, por lo tanto, todo se explica a partir de Dios por un lado y en la superstición por otro lado. Está muy extendida en ese momento también la superstición. Bien, bien, en ese caso entonces decíamos que va a ser una etapa, un momento de la historia, digamos, complicado en términos de conocimiento, en términos de saber y en términos también de comunicación. Bueno, ustedes tienen entonces, en este caso, tienen la actividad de feudalismo, que ya se la subí, y que hoy en realidad yo quería cerrar porque no recordaba bien cómo veníamos con las burbujas, pero un poco cerrar este encuadre, este enmarque que hicimos de feudalismo. Tienen el material para poder hacerlo, en recursos, y obviamente pueden buscar otro material y hacerlo este, citando fuentes. Fíjense que ahí la fecha que les va a aparecer en la actividad es 5 de mayo, ¿sí? Como fecha de entrega. En realidad la asigné mal, quiero decir que, o sea, no hay problema porque la pueden entregar en cualquier fecha. La asigné mal, no es que es para hoy, ¿se entendió? No es para hoy, es para la semana que viene. ¿Me siguen? Sí, Digo, porque cuando lo vean Sí, sí, sí. van a decir, el profe, el mismo día que lo pone, el mismo día que lo pide. No, es para la semana que viene. Y que en realidad es una actividad que finaliza o que termina de cerrar el tema que venimos charlando en las últimas dos clases. ¿De acuerdo? sí. Sí. Bueno, Perfecto. son 8:25, se van a hacer un mate, nos encontramos 8:30, porque está por cerrar la reunión. Dale. Dale. 8:30 Dale. los espero. Chao. Nos vemos, nos vemos.
Hola, profe. Sí, Iván. Disculpa que te moleste un segundo, Decime. pero creo que no tenemos otra hora con vos ahora. Teníamos dos. Claro, ¿Están seguros? en nuestro calendario, en nuestro horario decía que solo teníamos una hora de 7:45 hasta no sé qué hora, la verdad, pero hasta 8:25. Bueno, si ustedes tienen ese horario, respetemos ese horario, después yo averiguo. A mí no me mandaron modificación. Pero tranqui, si tienen ese horario, vayan a la otra clase que los deben estar esperando. Después lo trato de preguntar y lo volvemos a establecer. Transmitan, por favor, de hacer la actividad. ¿Estamos de acuerdo? Dale, dale. Listo. Gracias, profe, y Bueno, disculpa. chicos, hasta luego, nos vemos.